¿Qué es lo que te está frenando para conseguir eso que tanto has deseado? Soy Sergio González, arquitecto, consultor de Feng Shui y experto en dinámicas del espacio y meditación. En este video te voy a mostrar cuáles son los pasos que requieres para poder manifestar de una manera clara y correcta. En la actualidad todo el mundo habla de la manifestación, de la ley de la atracción, de cómo podemos entonces lograr eso que deseamos. Y muchas de las veces realmente no alcanzamos lo que deseamos porque tenemos shocks y traumas del pasado. Venimos arrastrando cuando no nos han dejado ser lo que queremos alcanzar. Para poder manifestar requieres de ser, hacer y tener. Ese es el proceso correcto. Y en ellas hay una serie de leyes importantes que interactúan para poder lograr eso que tú deseas. Para la manifestación se requiere de energía, intención, concentración y tiempo. Pero también entender qué es lo que quieres ser, cómo lo tienes que hacer y cuál será la consecuencia, el obtener. Para poder ser es importante que entremos dentro de la ley del mentalismo, de la ley de la vibración y de la ley de la correspondencia. Estas son las leyes que están dentro del libro del Kybalión de Hermes Trismegisto. Es un libro que tiene muchísimos años, que lo hemos estudiado mucho y a profundidad y que realmente son las leyes que rigen la naturaleza. Una de las tantas leyes, son 7 principales y de ahí se derivan otras más. Todo esto está dentro de un nivel de conciencia donde están las leyes. Entendamos que el nivel superior es en donde se encuentra el creador de todo lo que es, el 7º nivel de la creación. En el 6º están las leyes y es ahí donde podemos interactuar con estas leyes para alcanzar lo que deseamos. Resulta que cada vez que nosotros deseamos algo, ya sea un objeto, ya sea una experiencia o simplemente sentir que estamos en una posición de alegría y de gozo o de felicidad, primero tenemos que serlo. Serlo significa que tenemos que vibrarlo. Tenemos que interiorizar eso que deseamos para hacerlo. Y dices, pero ¿cómo? Si yo quiero un carro, yo no quiero ser carro. Bueno, sí tienes que ser carro. Tienes que entender que eso que tú deseas, objetivamente lo necesitas, lo requieres. Y que además te va a permitir moverte, desplazarte, que te va a dar una función específica. Eso podría ser como la justificación, pero en realidad sí lo tienes que vibrar. Los científicos del siglo pasado decían que todo tendría que ser entendido a través de la energía, la frecuencia y la vibración. Y cuando vibramos estamos hablando de la ley del ritmo. Para que tú entonces tengas un igual, pero ya con eso que tú ya deseaste, primero lo tienes que vibrar. Y esa frecuencia que emites va entonces por correspondencia a atraer lo mismo. Solamente puedes atraer lo mismo que tú estás vibrando. Si tú estás enojado, entonces vas a vibrar enojo y vas a atraer más enojo a tu vida. Si, por ejemplo, analizamos a la gente y los grupos que existen en este tema del sentido de pertenencia, los alcohólicos con alcohólicos se juntan, los deportistas con deportistas, los ciclistas con ciclistas, los artistas con los artistas. Y eso tiene que ver con un tema de frecuencia. Es una frecuencia y una vibración que uno emite y que entonces por afinidad llegamos a esos grupos, a esas personas, a esas realidades y a esas experiencias. Entonces, el primer paso es serlo. Y tienes que primero visualizar, a través de la ley del mentalismo, visualizar eso que tú deseas. Y lo tienes que ver claramente. Incluso si tú intervienes a través de tus sentidos en esa visualización, entonces le vas dando forma, lo estás sintiendo y después lo sientes como si ya se hubiese manifestado. El siguiente paso es hacer, actuar. Muchos de los grandes maestros que hablan acerca de la manifestación dicen que no es tan importante el cómo lograrlo. Pero entendamos que estamos en este mundo físico, en esta dimensión física y necesitamos intervenir para poder entonces obtener eso que deseamos. Es un poquito más hacia el tema del intelecto, hacia el tema de la lógica. Cada uno de nosotros a veces somos más sensibles, otros somos más visuales, otros más auditivos, otros más mentales, otros más prácticos incluso. Entonces, eso que nosotros estamos deseando tiene que justificarse.
Pero no te claves mucho en el tema del hacer, del cómo. ¿Cómo voy a obtener eso? Porque si no, entonces entramos en la ley de la intención paradójica. ¿Y qué es esta ley? Bueno, yo deseo algo, pero pongo mi felicidad en tratar de obtener eso, en alcanzar esa meta. Y cuando entro en la ansiedad, entonces alejo eso que deseo. Esa se llama la ley de la intención paradójica. Y hay que tener cuidado. ¿Qué podemos hacer entonces cuando caemos en la ley de la intención paradójica? Lo que tenemos que hacer es soltar el apego al resultado, renunciar a obtener eso, para que entonces nuevamente nuestra vibración, otra vez nuestro ser, vibre eso que deseamos de una manera sencilla, fácil, lógica, entendible. Y entonces nuevamente volvemos a actuar en el hacer. Estudia, analiza eso que tú deseas y entonces vas a completar el hacer. La consecuencia siempre va a ser el tener. Si tú quieres y vibras ser rico, esa vibración de riqueza y meterte e incluirte, actuar, estudiar a los ricos, estudiar la riqueza, estudiar cómo fluye el dinero, entonces estás en el actuar y después por consecuencia vas a ser rico. Vas a tener riqueza. Ser, hacer y tener. Considera que siempre es de la misma manera. Si tú dices, quiero dinero, es tener. Pero si no lo estás vibrando, no lo eres, difícilmente lo vas a obtener y entonces va a haber un deseo cumplido vacío, una sensación de vacío. El cuerpo emocional es el que actúa de una manera muy importante. Tienes que sentir como si ya se hubiese manifestado. Imagínate que es como correr la línea del tiempo e imaginarte que ya obtuviste eso, que ya alcanzaste esa meta y siéntelo. Incluso cuando lo sientes, hay una sensación como de que ya no lo deseo tanto. Y esa es la manera correcta en cuando sueltas. Sueltas el apego al resultado y entonces viene por consecuencia en tiempo y forma eso que tú deseas. Entonces recuerda siempre, ser, hacer y tener. Las leyes están implícitas en todo esto. Y es muy importante que también trabajes tus shocks y traumas de cosas que te han pasado, de las cuales por no haber obtenido eso que tú deseabas, sientes como que ya no eres merecedor. Tienes que trabajar mucho con tu autoestima, con tu autoimagen y sentirte merecedor de todo lo que te corresponde. Y un gran maestro decía, si tú eres el hijo de Dios y Dios es el que ha creado todo, entonces por derecho de nacimiento te corresponde todo. Y no tienes que pedirlo, tienes que exigirlo. Aunque pudieras resultar un tema un poquito más altanero o una situación mucho más agresiva, curiosamente es lo que te corresponde, es lo que te toca. Solamente tienes que exigirlo. Exige eso que es tu derecho de nacimiento, es tu herencia divina. Y bueno, lo que yo te recomiendo, sí, es que seas un poquito más estudioso en estos pasos y también que te muevas, porque recuerda, el movimiento es vida.